Gracias, Marco. Muy buenas noches. Bienvenidos a Punto Medio, en el horario estelar de Canal N, un espacio en el cual, a través de la conversación y el diálogo y la discusión, podemos llegar a consensos que nos ayudan a crear una mejor sociedad, un mejor país. Hoy día vamos a conversar sobre un tema anecdótico, pero importante, que es el caótico tránsito en Lima. Más allá de ser un tema anecdótico, es un problema socioeconómico real. Tenemos 11.000 millones de soles al año en horas laborables perdidas, según la Asociación Automotriz en el Perú. 3.000 personas en promedio mueren al año, según la Defensoría, que es del 2% del PBI se va perdiendo. Más allá de la ansiedad, enojo, frustración y miedo que se genera debido a un tránsito caótico que pone en riesgo la salud en la ciudad más contaminada de América Latina. ¿Cuáles son las razones reales? Porque todo el mundo tiene diferentes razones por las cuales, o cree tener la razón por la cual el tráfico y el tránsito en Lima es complejo. ¿Cómo la solucionamos? ¿Por dónde empezamos? Para hablar de este tema, tenemos con nosotros al señor Paul Knudsen, miembro de la Sociedad de Urbanistas del Perú y exgerente de Protransporte. Muy buenas noches. Buenas noches. Y al señor Luis Quispecandia, presidente de Luzambar. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por tu invitación, Emilio. La pregunta va a ambos. ¿Cuáles son las razones reales? Mucha gente habla sobre que hay muchos taxis, que el parque automotriz es demasiado grande, que el problema no necesariamente es la carga de autos, sino el hecho de que falta transporte público para satisfacer una demanda muy grande. ¿Cuál es la razón real? ¿O cuáles son las razones reales? Porque debe ser más de una. Va para los dos. ¿Quién empieza? Bueno, para mí hay algo fundamental. La ausencia de un servicio integrado de transporte. Somos la única capital de Sudamérica que no cuenta con un servicio integrado de transporte que consiste en una red de buses unida a un sistema de metro en que el pasajero aborda, entra al sistema, paga un solo pasaje, puede hacer transbordos en el viaje y llega a su destino, pagando un solo pasaje. Eso no tenemos en el país. Tenemos 24.000 combis y cúster, tenemos el sistema del metropolitano, es un BRT que apenas transporta el metro, el metropolitano y los corredores, hacen 1.200.000 viajes. De los 22 millones de viajes que hay en Lima, quiere decir que la gran mayoría utiliza combis y cúster que no cumplen los 4 propósitos fundamentales. El tiempo de viaje no se cumple, no hay frecuencia, no está establecida la frecuencia, no hay seguridad ni confort. Y el otro aspecto, adicionalmente a ello, es la falta de señalización, la falta de semaforización, las calles saturadas. La gran cantidad de colectivos que hay y taxis que hay es precisamente porque no tenemos un servicio integrado de transporte. Para mí es lo fundamental. Yo también quiero decir que quiero hacer un símil entre nuestro cuerpo humano y el transporte. Nuestro cuerpo, nosotros tenemos diferentes órganos, así como en la ciudad, también hay diferentes sectores de la ciudad, algunos son de servicios, algunos son de educación, otros son generadores de trabajo, otros son de residencia, así como nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro cerebro, nuestro corazón, etc. Pero ¿qué une todo nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que nos permite estar vivos? Nuestro sistema de circulación sanguínea. Yo lo que creo que uno de los problemas principales es que nuestro sistema de transporte está fragmentado. Entonces, al igual que si nuestro cuerpo nosotros fragmentáramos nuestro sistema de circulación, no podría tener un cuerpo sano. Entonces yo creo que el problema fundamental es del transporte y tránsito en la ciudad de Lima, es que es un sistema fragmentado. Igual como dijo el señor Quispe, hay una cantidad de elementos y por supuesto la integración de los diferentes sistemas nos ayudaría en ese camino. Por ejemplo, además de los problemas que él mencionó, por ejemplo, tenemos una flota de buses que tiene una antigüedad bastante grande en relación a otros países. En el caso del transporte público, mayor de 15 años, en el caso del transporte privado, mayor de 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos autobuses que son altamente contaminantes y eso ocasiona problemas de salud. Así como usted mencionó,
que se pierden miles de millones de horas hombre en la congestión, también perdemos vidas producto del alto nivel de contaminación. Lima es la ciudad más contaminada de Sudamérica, por las características geográficas y también por el tipo de combustible y por la edad de los vehículos. Todos esos elementos no nos ayudan a tener una mejor ciudad. Usando el símil que presentó, bajo su diagnóstico, ¿este paciente está vivo, muerto, en camino a? ¿En qué estado está el paciente que tenemos actualmente? No quiero ser dramático, pero casi en terapia intensiva o cerca de ello. Creo que los avances que se hicieron al inicio, por ejemplo, en el año 2007 se inauguró, después de muchísimos años, la línea 1 del metro. Después, en el año 2012, se inaugura el Metropolitano, el BRT. Es decir, se empezaron a hacer algunos cambios. Pero, por ejemplo, ahora tenemos la línea 2, que además es súper importante porque es la primer corredor de transporte público troncal de la ciudad en sentido este-oeste. Y resulta que no se inaugura todavía. Desde el año 2014 lo tenemos en construcción. ¿Por qué no se inaugura todavía? Porque el Estado ha demorado en liberar los espacios donde se están construyendo las estaciones. Recuerda que en el desarrollo porque es todo subterráneo, entonces las estaciones donde tienen que salir los pasajeros a la superficie tienen que estar liberadas. Y esos espacios, hay 27 puntos que aún no han sido liberados. ¿De cuántos? 27 puntos, de los 36 creo que son en total. Es decir, la gran mayoría. Entonces, el gran problema está ahí, en el Estado. Adicionalmente a lo que refiere Paul, yo diría, para seguir en el comentario que pone, que estamos en cuidados intensivos, efectivamente. No estamos a un paso. Hay un estudio JICA que dice que en el año 2012 decía que en el Perú en el 2017, estábamos yendo la velocidad promedio era 20 kilómetros por hora. Y está proyectado que en el 2025 llegaremos a entre 7 y 10 kilómetros por hora, la velocidad promedio. Es decir, los vehículos de aquí a 2-3 años va a ser imposible que se puedan movilizar si no tenemos un servicio integrado de transporte. Voy a explicar un poquito más por qué es importante el servicio integrado de transporte. Habiendo una red de buses, 14.000 buses se estima que debería haber, unido al sistema de metro, los pasajeros van a preferir viajar en ese bus porque el pasajero va a estar mucho más barato, porque la ley 30.900 que crea la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, establece el subsidio, algo que no existe hasta ahora. ¿Por qué no había? Porque el transporte no estaba considerado como servicio público. Entonces la ley 30.900 ya lo considera así, entonces va a estar subsidiado. A la manera del metro, de la línea 1 de metro, que es del Estado, porque el Estado invirtió en la construcción de la línea de metro, el pasaje es subsidiado, se estima que son 4 soles 30 céntimos el pasaje real, pero ¿cuánto paga el usuario? 1,50 sol. Cuando tengamos un servicio integrado, los pasajeros en su momento establecerán cuánto va a ser el pasaje real, el Estado va a poner una parte y el pasajero otra parte. Entonces los que tienen incluso vehículo propio van a dejar sus vehículos en sus casas porque le va a ser mucho más barato y más rápido viajar en un bus que sea dentro del sistema integrado, ¿no? Eso es lo que ocurre en otras ciudades del mundo y en otras ciudades. Aquí cerca, en Santiago, en Bogotá, en todos los países. Incluso Bolivia tiene los teleféricos. O sea, estamos realmente tan atrasados en nuestro país y hay que decirlo, por responsabilidad de nuestras autoridades. Aquí no hay sino responsables ellos, son los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Usted mencionó la ATU y hay este proyecto el proyecto de ley que ya está en el MTC para una Autoridad Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, porque la ATU, corríjame si me equivoco, solamente ve transporte y no ve tránsito. Cierto. ¿Cuál es la diferencia? El transporte, como ya lo hemos venido hablando, es la circulación de los vehículos públicos o privados sobre las vías. Mientras que el tránsito son las diferentes herramientas que nosotros tenemos para que eso fluya de la mejor manera. Por ejemplo, el tránsito, los semáforos, el tránsito, la señalización, el tránsito, la seguridad. ¿Y para qué necesitaríamos una segunda entidad que haga esto? ¿No lo podría hacer la que existe?
Sé que es una propuesta que quizás ustedes no han visto, pero Sí, sí. es interesante porque, según lo que estoy escuchando, una de las dificultades es la incapacidad o falta de gestión del Estado en liberalizar los procesos de transporte. Entonces, si el MTC no se da cabida, ¿por qué creas dos agencias en vez de una? A ver, primero vamos a desarrollar lo que son los dos conceptos. ¿Qué cosa es tránsito? El común de la gente no conoce, no entienden qué es tránsito y qué es transporte, dónde está la diferencia. Vamos a su etimología. Tránsito es transitar, es transportarse, es trasladarse de un lugar a otro, eso es tránsito. Y uno puede trasladarse a pie, hago tránsito, soy peatón. Puede trasladarse en una bicicleta, en un vehículo de movilidad personal, puede trasladarse en un vehículo motorizado, puede trasladarse en una sémila, en un caballo. Eso es tránsito. ¿Y qué es transporte? Transporte es transportar y llevar. Entonces, transportar pasajeros, transportar carga y mercancías. Entonces, el transporte hace tránsito con la diferencia de que transporta a cuenta de un pago. El pasajero va a pagar un pasaje, el que lleva carga está cobrando por su pasaje, por el costo de lo que transporta. Esa es la diferencia. Entonces, la ley 27181, que es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre en el año 99, establece las autoridades, cada quien con su competencia. 6 autoridades inicialmente: el MTC, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, la Policía Nacional e Indecopi. Las 4 primeras tienen 3 competencias claras. Competencia de gestión, son los que autorizan. Competencia de fiscalización, quienes ponen las multas. Y competencia normativa. Pueden emitir ordenanzas los gobiernos regionales y municipales. La Policía Nacional coadyuva a esas autoridades en la fiscalización. Luego viene Indecopi, que es el que garantiza el ejercicio de la libre competencia y al que también la población, los usuarios, pueden recurrir cuando el servicio es deficiente. Posteriormente se incorpora a estas autoridades la SUTRAN como una autoridad de fiscalización en la red vial nacional. Entonces, el tránsito está a cargo de los municipios en todo el Perú, municipios provinciales. Y el transporte también, a diferencia de que en Lima, en mérito de la ley 30900, ahora tiene la ATU, lo que es transporte, y la SUTRAN, claro, y la Municipalidad de Lima queda con tránsito. Claro. Y en tránsito, como muy bien refiere Paul, el tránsito es por el sistema de semaforización, controles electrónicos, las vías, la señalización, mejorar el sentido del tránsito, hacer transporte mixto. Es decir, hay mucho que hacer en el tránsito. El alcalde de Lima tiene una gran tarea para desarrollar el tema de tránsito. El transporte es complejo, por supuesto, y los dos deberían de ir juntos. Yo creo que debería ser un vals que se baile en conjunto. Es decir, si no tenemos un buen tránsito, el transporte no puede circular de manera adecuada sobre las vías. Ahora, yo quería hacer algún comentario sobre las autoridades que tenemos en el caso de Lima y Callao sobre el transporte. Nosotros tenemos la Autoridad de Transporte Urbano de Lima, que a través de la ley, como bien ya se ha mencionado, la idea era que hubiera una autoridad que concentrara y de alguna manera planificara de manera coordinada tanto lo que sucedía en el Callao como lo que sucedía en Lima, porque teníamos, por ejemplo, algunos transportes en el Callao que eran informales, pasaban a Lima, había una serie de problemas de operación. Este es un modelo que es parecido en algunas otras ciudades latinoamericanas, como por ejemplo en el caso de Santiago y en el caso de Madrid, donde tenemos autoridades metropolitanas de transporte. La gran diferencia con esas ciudades es que en el caso de Lima se le dieron todas las competencias, incluyendo la operación de los sistemas. Mi apreciación es que eso quizás no ha sido lo mejor. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Santiago, en el caso de Madrid, los metros son operados por su propia entidad. Y entonces la autoridad es la que fija, por ejemplo, la planificación y la homologación de los sistemas. Porque realmente la ATU es muy, muy complejo, la responsabilidad y la cantidad de competencias que tiene que atender. Entonces son juez y parte, más o menos, en el sentido de que operan, pero también tienen que regular, pero también tienen que velar por la condición de las carreteras, etc. Sí, y eso entonces a veces
podría reducir la capacidad de respuesta que se tiene frente a algunas acciones que son de su competencia. Entonces, sí considero que habría que un poco revisar el funcionamiento y, sobre todo, lo más importante, cómo damos respuesta a los ciudadanos a los problemas de operación del transporte. ¿Cuánto se ha modificado la situación del transporte desde la creación de la autoridad? Habría que hacerse esa gran pregunta. No solo eso, sino que también el país ha pasado por un proceso de cambio de uso, en el sentido de que la pandemia ha generado de que la cantidad de personas que estén viajando se reduzca en ciertas áreas, en ciertas industrias, lo cual ha podido ser un momento para realmente hacer un análisis de la situación y ver si es que algunas acciones han podido cambiar. El proyecto de pico y placa que se implementó durante la gestión del alcalde Muñoz se puso en pausa durante la pandemia y creo que todavía ni se ha reactivado. Entonces, pero ¿se aprovechó el momento? ¿No se aprovechó el momento? Yo creo que no se aprovechó el momento de pensar un poco, porque el transporte disminuyó significativamente y no se generaron algunas acciones para que eso. En relación al pico y placa, en Bogotá están pensando seriamente si continúan con eso o no. Porque como muy bien dijo el señor Quispe, si nosotros tenemos un pico y placa, pero no le ofrecemos a los ciudadanos una forma de transportarse, ¿qué hace la persona? Compra autocarro. Porque no tiene la alternativa de transportarse con pico y placa. Claro. Esa es parte de mi opinión. Es un poco más complejo que eso, pero eso puede pasar. Eso puede pasar. El número de autos. Sí, a pesar de que la tenencia motorizada de Lima es baja en relación a otras ciudades. Nosotros tenemos algo así como 180 vehículos por cada 1.000 habitantes, cuando por ejemplo en Estados Unidos tienen casi 1.000 vehículos por habitante. Entonces, no es un tema de la tenencia vehicular, sino de cómo operan y cómo circulan los vehículos. Es verdad, claro, el pico y placa no es una solución en este momento. O sea, no sirve. Tiene que implementarse primero un sistema integrado, recién podría intentarse y mejorar, y como muy bien dice Paul, pues efectivamente en Bogotá, por ejemplo, van a decir en México igual, el pico y placa no está funcionando como es debido. El problema, yo subrayaría, hemos hablado de la ATU. La ATU tiene la gran tarea de implementar este sistema integrado. ¿Qué hubo antes? Y esto es importante subrayar, la población hay que traer a memoria, especialmente a los jóvenes y los que están en el sistema de transporte. En la gestión del señor Andrade, él logra, él visita Bogotá a conocer el Transmilenio. Le pareció muy bien. Recordemos que el Transmilenio es una réplica de lo que ocurre en el transporte en Curitiba, en Brasil, ahí donde se implementa el sistema integrado, el BRT. Andrade visita Bogotá y regresa encantado. Y había un grupo de transportistas de avanzada que estaban comprometidos en esta tarea de implementar un sistema integrado, y cuando no es reelegido el señor Andrade, asume Castañeda la alcaldía y él continúa con el proyecto de poner un BRT. Y cuando se inaugura en el 2010 el Metropolitano, eran 9 corredores segregados, o sea, 9 metropolitanos, por las troncales principales de Lima. Y cuando sucede la siguiente gestión municipal, cambia el sistema. Entonces, se retira los 9 corredores y se implementa este nuevo sistema que tenemos ahora, los 5 corredores complementarios, el rojo, el azul, el amarillo y el verde, luego las rutas de integración, las rutas de aproximación y las rutas de la zona periférica. Lerena, creo que tú conoces mejor de esto. Personalmente, para mí, y creo que conmigo coinciden muchos, no debió hacerse el cambio. ¿Por qué? Sí, porque tendríamos en este momento 9 corredores a la manera del metropolitano y no estaríamos sufriendo lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que ahí se cuestionó un poco, en vista de que era un sistema en el que se favoreció, entre comillas, a grandes empresas o capitales extranjeros, la gestión siguiente dijo, no, pobrecitos, el transporte urbano, hay que favorecer a los que manejan las combis, ellos que sigan trabajando. Como ahora mismo la ATU, lo que han conseguido con una ley es que se autorice por 5 años más a los dueños de las combis, a estas empresas afiliadoras, para que continúen operando. Está demostrado que en estos 30 años
Esas empresas jamás han crecido como empresa. Siguen siendo afiliadoras, no son propietarios de las unidades vehiculares. De las 285 empresas que hay en Lima, apenas 10 empresas han logrado ser propietarios de la flota vehicular. Los demás no son propietarios, son afiliadores. Entonces, como tal, no ofrecen ninguna garantía. Ellos no tienen crédito en el banco. No hay ninguna esperanza. Por eso la ley decía que era mediante licitación, mediante concurso. Pero ahora tiene la autorización, que es con esto, honestamente, me han invitado a revisar el reglamento a la ATU, supongo que estos días visitaré, si es que me siguen invitando, pero realmente el hecho de que tengan ahora la posibilidad de continuar por 5 años más y otros 5 años más será sempiterno de que tengamos combis y cúster en Lima, por lo menos. Sí, ese modelo comisionista afiliador es uno de los grandes problemas para la operación del transporte. ¿Por qué? Porque resulta que tú pagas un sol, 2 soles, y esos 2 soles se tienen que distribuir una cantidad de gente. Entre el que opera el bus, el datero, el que cobra, y además la unidad tampoco es de ellos, entonces le tienes que pagar al dueño, es decir, le tienes que pagar una cantidad de gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se generan deseconomías de escala. ¿En qué sentido? En el sentido que entonces esos 2 soles no alcanzan para cubrir los costos reales de la operación. Y por eso tenemos unidades que tienen 20 años, tenemos unidades que tienen unas llantas lisas que no cumplen con la seguridad, tenemos unidades que quizás no tienen extintores, tenemos unidades que no tienen primeros auxilios. Pero ahí saco también otra cosa, y es que hay un montón de gente y un montón de instituciones interesadas en mantener el status quo, porque obviamente el datero, el que alquila las combis, el que tiene las combis, el que limpia las combis, el conductor y toda la maquinaria atrás, hay un interés muy grande y me imagino que por eso hay un poder de lobbying grande, porque por algo pasan esas leyes. Bueno, sí, yo creo que hay que hacer 2 grandes acciones en ese sentido. Por un lado, comparto, como dice Quispe, que hay que formalizar el transporte. Pero como es una fuente muy importante de generación de empleo, además de formalizarlo, tenemos que activar una serie de programas de reconversión laboral, por ejemplo, de tal manera de que esa gente que probablemente no quede en el sistema con la modernización de las empresas puedan trabajar en otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una empresa formal, la empresa formal tiene que tener un patio, tiene que tener un taller, tiene que hacerle mantenimiento en las unidades. Entonces, por ejemplo, algunas personas podrían pasar a trabajar como mecánicos dentro de esas empresas. Entonces, yo creo que es muy importante todos los esfuerzos que se hagan para modernizar y formalizar el sistema de transporte. Pero ahí tenemos otra cosa, es que actualmente nuestro sistema de transporte no paga IGB. Cuando tú formalizas el transporte, ahí hay un tema tributario. Entonces, no es solamente un tema de operación, sino también que hay otras medidas complementarias legales que deben implementarse para que eso pueda funcionar. Y ahí también, igual como ya se mencionó, en todos los países del mundo el sistema de transporte funciona con subsidios. En el Perú, como no era un servicio de transporte público, era libre oferta y demanda. Claro. Entonces, eso es un punto también clave que debe desarrollarse. Claro, porque el transporte público que tenemos no es en gran parte transporte público, es un transporte privado masivo, en el sentido de que son empresas las que son dueñas y son las que hasta cierto punto determinan el valor del viaje y determinan el valor o sea, el sector público todavía no tiene un rol lo suficientemente como operador. Pero el público es quien da la concesión. Es importante tomar en cuenta. El público da la concesión al privado para que opere. Y eso funciona muy bien en muchos países. Por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, son concesionarios privados que manejan. Pero son buenas concesiones. ¿Cómo llegamos a una diferencia? Lo digo porque durante la semana hemos estado hablando sobre varios temas, hemos hablado sobre infraestructura, hemos hablado sobre la ley de contrataciones, y uno de los puntos a tocar en gran parte y que conecta como hilo conductor es la ley de contrataciones y la manera en la cual el Estado consigue concesiones o contrata con el privado. Entonces, ese es otro punto el cual se tiene que tocar, ¿no? La manera en cual las diferentes autoridades deciden, ok, esta es la persona que se va a encargar, este es el grupo que se va a encargar de manejar esta línea y esta línea. El ejemplo está en el Metropolitano. Ahí está el ejemplo.
y está funcionando. El Metropolitano son 4 consorcios. Cada consorcio está conformado por varias empresas. Las empresas de Combis y Custer participaron en la licitación. Ellos, de acuerdo a las bases, podían tener hasta el 51% de las acciones y el 49% de las acciones podían ser capital extranjero. Ya ha venido de Colombia, uno de España, uno de Argentina y están ahí. Aunque creo solamente ha quedado uno de ellos con un capital peruano, los demás parece que han venido. Lo cierto es que el modelo está ahí. Para hacer el transporte ordenado, tiene que haber gente que invierta en el transporte, que tenga la capacidad de comprar 2.000, 3.000 buses. La empresa, el dueño de esa empresa. Con esto no estamos marginando a los dueños de las Combis y Custer. Primero las empresas. ¿Las empresas pueden participar? Claro que pueden participar, pero que se consorcien, pues, que formen grupos, que formen capital. Una de las formas que les dije en un evento académico a ellos es, a ver, que un poquito hay un desprendimiento de ellos. Si son, en algunos casos, 3, 4 accionistas de las empresas de buses, en otros casos son 50 o de repente más. Si ellos vendieran el 40% de sus acciones al dueño de la Combi y la Custer, y lo hacen ellos, parte de su empresa, entonces esa empresa se fortalece automáticamente porque esos vehículos o ese capital va a pasar a nombre de la empresa. Y entonces podrán hacer una caja centralizada. El recaudo electrónico, que es tan sencillo ahora. Oye, no es difícil. Ahora se puede bajar con código QR. Hay 1000 formas de cobrar el pasaje virtualmente. Entonces el dinero ya no iría al bolsillo del cobrador, iría a la caja de la empresa. Y desde ese momento, esa empresa se fortalece económicamente y evidentemente va a ser sujeto de crédito y podrá comprar buses. Entonces la idea es que no puede estar atomizado el transporte a tantos dueños, a tantas empresas. Eso es lo lesivo, eso es lo difícil. Estamos hablando de una formalización y consolidación del sector para funcionar. Claro. Ahora, si eso fuera difícil, esto lo he dicho también en algún evento, incluso alguna reunión con las autoridades, yo creo que inclusive habría que cambiar la ley para que sea el Estado finalmente el que compre los buses, como funciona la línea 1 de metro. Pero por supuesto el Estado es mal administrador. Si el Estado compra los buses y lo entrega a una administración privada, la cosa puede funcionar. Y el Estado va a ganar dinero, ahí sí va a ganar dinero. Pero esa es la misma flota de buses que estamos hablando de que está desactualizada, que está... No, todo tiene que ser 0 kilómetros. Y buses eléctricos, buses, claro. Por supuesto, y eléctricos además. No sé si están... Bueno, yo creo que hay que dejar el negocio al privado porque el privado lo sabe hacer bien. Lo que sí el Estado debe generar las condiciones para que el negocio funcione de manera adecuada. Eso es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, con normas claras, con homologación, por ejemplo. La ATU ha estado trabajando con el tema del bus patrol. Después, por ejemplo, un tema súper importante, interesante, es generar la promoción de vehículos públicos eléctricos que serían menos contaminantes y ver cuál es la factibilidad de desarrollarlo, pero hay que generar algunas condiciones que el Estado las debe generar para que el privado invierta. Incluyendo en el caso de vehículos eléctricos puntos de recarga que sean fáciles y accesibles, porque ahí falta la infraestructura. Y un tema de impuestos, es mucho más sencillo, de aduana, de importación. Hay un tema también de eso, no solamente el punto de recarga, sino también... ¿Cómo de aduana y de recarga? ¿En qué Sí, sentido? porque tienes impuestos para la importación de los vehículos, ¿no? Entonces, en algunos países lo que se ha hecho es que se han bajado los aranceles para permitir la importación de los vehículos. Es que en el Perú no se alienta todavía hasta ahora la importación o el uso de los vehículos eléctricos. Y yo también tengo un punto de vista en relación al modelo de concesión, no de concesión, de licitación del transporte público. Tenemos dos modelos que se han hecho en Lima, el caso del Metropolitano y el caso de la Línea 1. En ambos estaba dividido en dos grandes fases. Una primera fase, en ambos, de construcción del sistema, tanto el Metropolitano como la Línea 1, con fuentes de cooperación internacional, le hace BID, Banco Mundial, etcétera, que costó tantos millones cada uno. Y después la operación se le dio a otra empresa. Yo creo que ese es el modelo que ha funcionado usualmente a nivel internacional. En la Línea 2, ¿qué es lo que ha pasado? Por hacerlo más sencillo, se dio todo el proceso. Se dio desde la construcción hasta la operación.
Entonces, ahí hay unos sobrecostos que al final los termina pagando con retrasos de la obra, con problemas de material rodante, en el sentido que compraron el material rodante hace años y está ahorita volviéndose obsoleto porque pasan los años y no opera. Entonces yo creo que hay que revisar ese modelo, el modelo de cómo licitamos los sistemas. Por ejemplo, voy a poner un caso bien simple. Cuando el Estado construye un hospital, el Estado construye un hospital y contrata un constructor que construye el hospital. No contrata un médico, porque eso es otro negocio. El negocio de la operación del hospital debe estar a cargo de administradores, igualito en el transporte. Una cosa es la construcción, que hay empresas internacionales muy especializadas en hacer sistemas de muy alto nivel, y hay empresas especializadas en la operación. Entonces yo creo que es algo que hay que revisar. ¿Ah? Zapatero a sus zapatos. Así es. La línea 2 de metro, por ejemplo, ya desde principios del año pasado, tiene al 99% el tramo del Mercado Santa Anita hasta la vía de evitamiento. Está terminado. Todos los días los trenes están paseando por el subterráneo y están pidiendo que al Ministerio de Transportes que habiliten el sistema de recaudo. Y porque no hay cómo recaudar, no está sirviendo ese tramo a la población, que muy bien puede hacer interconexión en la vía de evitamiento. Ni siquiera ese tramo. O sea, en este momento la tuneladora ya está en Gamarra. Hay trenes que están funcionando, ¡Claro! que podrían funcionar, y que no hay nadie subiéndose porque no pueden cobrar. Porque no hay cómo cobrar. Y Porque el eso es sistema de cobranza viene al final de todo el proceso. Bueno, O en alguna etapa, ¿no? En paralelo. Bueno, si ya está funcionando ese tramo. Cuando lo inauguran. Podría estar sirviendo, por supuesto. Y eso es responsabilidad del MTC. Es responsabilidad del MTC el no haber previsto y el sistema de recaudo. Ahora, cuando tengamos ya un sistema integrado, Dios no sé cuándo quedará, pero ya tengamos por lo menos las 2 líneas de trenes con un sistema de buses, tendrá que homogeneizarse todo el sistema de recaudo, de todo el sistema. Porque ahorita los únicos que se benefician de ese tramo son los trabajadores del metro. No creo ni ellos, pero el tren sí tiene que circular. Claro. La tuneladora ya está en Gamarra, que es un empalme donde se va a unir con la línea 2 de metro, con la línea 1 de metro. Claro. Ya estaría uniéndose a la línea 2, a la línea 1 de metro. Pero el Estado, el MTC, bueno, con todos los problemas que ha tenido, por lo menos en este año y medio de la gestión gubernamental, pues la situación está muy complicada. Ahí tenemos otro tema complicado, es que la estación se llama 28 de Julio, que no está en Gamarra ni está en la estación anterior. Entonces hay que construir una nueva estación que integre la línea 1 con la línea 2. Y ahí hay una discusión entre la línea 1 y la línea 2, quién va a cubrir el costo de construcción de esa nueva estación y, como bien dice Quispe, después cómo integramos los sistemas. Ahora, la integración de sistemas de recaudo es algo mundialmente conocido. Así como usted tiene bancos donde usted emite un cheque o ahorita lo tenemos con diferentes mecanismos que te permiten de manera digital poder hacer transferencias, poder hacer cobros. Igualito funciona un sistema de recaudo. Lo que tenemos que tener es 2 cosas fundamentales: una cámara de compensación y un sistema de software digital que te permita hacer la integración. Le hace las tarjetas, le hace las lectoras, le hace toda esa parte. Seguimos hablando de este tema que definitivamente está caliente aquí en Punto Medio después del corte comercial. Regresamos en Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Tenemos al señor Luis Quispe Candia, presidente de Luzambar, al señor Paul Knudsen, el miembro de la Sociedad de Urbanistas del Perú y exgerente de Protransporte. El tema es el caótico tránsito en Lima, y después de una larga conversación les tengo que preguntar, ¿hay algo positivo? ¿Hay alguna solución en el camino? ¿Hay luz al final del túnel, literal y figurativo? Porque hemos estado hablando de un montón de cosas y la cantidad de problemas y frenos y cuellos de botella, de nuevo literal y figurativo, son muchos, son varios, y la pregunta es, ¿cómo la solucionamos? ¿Y hay algo bueno que sacar de todo esto? Yo diría que lo que hay que hacer es fortalecer a la ATU. Yeah. O sea, la responsabilidad de implementar un servicio integrado es de la ATU. La ATU es quien tiene que resolver.
A ver, tiene que mostrarnos qué ha avanzado en estos 4 años prácticamente y haga conocer a la población y diga a ver qué cosa ha avanzado. Paul mencionó algo del ATU que tiene el problema mayúsculo. No solamente es el transporte urbano que está a cargo del ATU, también tiene el transporte de taxi. Todas las modalidades de transporte están a cargo del ATU. Eso se hace más complejo. Y peor aún, ahora también tiene a su cargo el transporte no motorizado, de bicicletas. Está a cargo de las ciclovías. Eso sí me pareció un craso error. Yo no sé por qué el Ministerio de Transportes ha tenido que encomendarle a la ATU una tarea que es absolutamente municipal. Porque se le ha pasado, sí, simplemente pero las ciclovías queda a cargo de la municipalidad. Es tránsito, no es transporte. La bicicleta es tránsito. Yo he dicho, transporte es transportar a costa de un pasaje. Entonces, no tiene por qué la ATU tener que la responsabilidad de implementar ciclovías, distraer su tiempo en ello, cuando eso debió dejar a la municipalidad. De modo que reitero, si la ATU nos muestra los esfuerzos que viene haciendo, probablemente tengamos la esperanza de tener alguna vez un servicio integrado de transporte. Si no, el pronóstico no es bueno. Han mencionado algo que me gusta mucho y me interesa. Mencionaste acerca de la pandemia. ¿Qué pasó? Ha pasado una cosa muy interesante, es que ahora tenemos una ciudad donde mucho más gente usa bicicleta. Te cuento que antes de la pandemia, solamente el 1.5 del total de viajes de los 22 millones que hablamos hace un rato usaban bicicleta. Ahora estamos aproximadamente en el 6%, por varias razones. Una razón era que, bueno, el transporte público se vio muy restringido durante la pandemia. Por otro lado, la gente tenía miedo de ir en transporte público porque había mucha gente, en tu bicicleta tú vas solo. Y entonces eso hizo que se hiciera de más. Las municipalidades hicieron un enorme esfuerzo de hacer ciclovías que le llamaban ciclovías emergentes, ciclovías COVID. Y ahí hay un dato súper interesante. Ustedes saben que Lima tenía más o menos 150 kilómetros de ciclovía y ahora tiene 300. El problema con las ciclovías es que todavía no están suficientemente interconectadas. Y como por la eso mayoría de los problemas, ¿no? Hay un apoyo de las entidades de cooperación internacional buscando esa integración. Yo creo que ese es un sistema que nos va a ayudar, pero claro, eso ayuda a lo que llamamos un poco la micromovilidad. Es decir, usted no puede, o sí podría, si usa bastante la bicicleta, ir desde Comas hasta Villa El Salvador, pero no es lo usual. Lo usual es que los viajes en bicicleta sean más o menos entre 5 kilómetros. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Tenemos que incluir los viajes en bicicleta como transporte intermodal con el sistema de transporte público, porque entonces nos ayudaría, porque no solamente que permite a la gente acceder, sino que además eso que hablamos de la salud, la gente en bicicleta tiene mejor salud, porque está ejercitándose y además está transportándose. ¿Y saben ustedes cuál es el parque automotor, motorizado o no motorizado más grande de la ciudad? Las bicicletas. Tenemos más de 2 millones de bicicletas en la ciudad, que es muchísimo más de lo que tenemos de vehículos y de los otros sistemas. Entonces, ahí hay un potencial grande que yo creo que hay que hacer un esfuerzo, como se ha venido haciendo en los últimos años, para fortalecer los sistemas. Por supuesto, no es la solución de todo el sistema de transporte. No podemos pretender que con bicicletas vamos a ir todos, pero sí va a poder ayudar. Ahora, también hay un punto sobre las bicicletas en el sentido de que cuando se reactivó todo, muchas personas que están acostumbradas a usar la bicicleta decidieron, bueno, uso mi bicicleta para ir a la estación, en la estación subo mi bicicleta al tren, llego al punto que quería y agarro la bicicleta. Y se dieron con la sorpresa de que no podían subir sus bicicletas a los trenes. Entonces, ahí tienes una desconexión inmediata de las diferentes maneras y nadie va a dejar su bicicleta en la estación porque puede ser que la bicicleta no esté cuando regrese. Tenemos un caso, en el caso metropolitano, tienes tanto en Mantelini como en el Naranjal, tenemos estacionamiento para bicicletas. Y ahí la gente deja sus bicicletas y es una buena conexión. Pero es cierto lo que tú dices, ya lo hemos hablado, la intermodalidad todavía entre la bicicleta y el transporte público no es suficiente. Y además, siendo responsabilidad de las municipalidades, hay un sistema en algunas municipalidades de Lima que son de préstamo de bicicleta y de viajes de punto a punto.
la historia es de que una municipalidad, creo que la municipalidad de San Borja, San Borja desarrolló muy bien. desarrolló su propio sistema con sus bicicletas y con su manera de estacionarse. Vino un operador de España, trató de implementarlo a la Municipalidad de Lima y le dijeron, no señor, tiene que ir municipalidad por municipalidad por municipalidad para implementarlo. Lo implementaron en Miraflores con la condición de que se implemente en San Isidro, y el alcalde, hasta muy recientemente el alcalde de San Isidro dijo, no se implementa, por lo cual el sistema se quedó solamente en Miraflores. Entonces, ahí estamos pasando a otro punto, que es la atomización de las decisiones de transporte por municipalidad y la incapacidad de tener un solo sistema de bicicletas por servicio o cualquier otro sistema, porque eso implica que todos los sistemas de transporte entre municipalidades, por ejemplo, San Isidro tiene una cosa que se llama el Expreso San Isidro, que es un bus gratis que viaja, y las unidades son nuevas, están ordenadas, pero solamente opera dentro de un distrito. Entonces, cuando tenemos soluciones, digamos, innovadoras, pero a nivel distrital, ¿eso ayuda o no ayuda? Sí, yo creo que sí. El problema es que son muchas municipalidades, ¿no? Son 43 distritos en Lima, más los del Callao, pues es enorme el problema. Nueva York tiene un alcalde. Ahí también la idea, la propuesta, incluso en campaña dijeron que no, que eran muchas municipalidades a ver la forma de unir, pero evidentemente es bien difícil, ¿no? Claro. En nuestro país estamos acostumbrados, cada quien tiene que tener su fundo ahí, los alcaldes, ¿no? El problema es sumamente complejo en nuestro país. La bicicleta, como muy bien lo ha dicho Paul, pues efectivamente es una respuesta no solamente, bueno, en América, en Perú recién estamos entrando, ¿no? Estamos entendiendo. Hay mucha gente que reniega que por qué tienen que hacer ciclovía, por qué tienen que hacer el espacio, ¿no? el conductor, ¿no? Pero con el tiempo tendrán que entender. Es difícil trasladarse a Europa, entender cómo en Europa, en los Países Bajos. Tuve la oportunidad de estar, nos invitaron a la Embajada de los Países Bajos, nos mostraron allá cómo en la ciudad, peatones, bicicletas y buses. No había vehículos particulares, contados. Entonces, llegar a eso es un sueño, ¿no? Pero creo que estamos avanzando, por lo menos en ese sentido, en forma favorable, ¿no? Efectivamente, la movilidad no motorizada es una gran respuesta. Sí, se llama el triángulo de la movilidad. El triángulo de la movilidad, como conocemos el triángulo, antes el auto privado estaba en el tope, era lo más importante, y por eso se hicieron autopistas, se hicieron avenidas, se hicieron una cantidad de cosas que además solo favorece el 25% del total de viajes. Todos los demás van en transporte público, van caminando en los otros modos. Y ahora no, ahora se invirtió la pirámide. Quien va en el lugar más importante es el transporte no motorizado. Primero el peatón, ¿no? Peatonales, como bicicletas, después transporte público y después transporte privado. Hemos tenido un montón de soluciones. Hablemos sobre por dónde empezamos después del corte y seguimos aquí en Punto Medio. Estamos de regreso en Punto Medio. El tema, el caótico tránsito en Lima. Luis Quispecandia, presidente de Luzambar, Paul Knudsen, miembro de la Sociedad de Urbanistas del Perú y exgerente de Protransporte. Estamos hablando de las luces en el camino y los caminos positivos. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el lugar en el cual tenemos que decir, aquí, este es el acción A, acción B, acción C, para realmente poder generar un cambio que beneficie a la población del corto plazo y quizás un mediano plazo? Porque la cosa está, como ustedes decían, el diagnóstico es malo, el paciente está a punto de morir. Yo quisiera, para ponernos en contexto, más o menos compararnos con otros países, un poquito para entender qué está pasando en nuestro país. Chile son 15, 16 millones de habitantes. Tienen 5 millones de vehículos y no hay la congestión que tenemos en Lima. España son 49, 50 millones de habitantes y tienen 35 millones de vehículos y no hay la congestión que tenemos en Lima. Lima, el Perú, somos 32 millones de habitantes y apenas tenemos 3 millones de vehículos y tenemos una enorme congestión. Ahí nos vemos graficado el grave problema. La Organización Mundial de la Salud
en el año 2017 y luego la empresa GPS TomTom, estas dos entidades han señalado a Lima como la ciudad más caótica del mundo, las tres más caóticas del mundo. Entonces el problema es grave, el problema es sumamente grave. Entonces con esa realidad que terminamos la primera parte que hemos conversado, creo que evidentemente hay soluciones, pero reitero que todo parte como punto de partida la implementación del servicio integrado. Para eso, la ATU tendrá que tomar la decisión de convocar a licitación para empezar los buses que faltan a los 5 corredores complementarios. Los 5 corredores complementarios que actualmente tiene menos de 785 buses. Estamos hablando de los 5 corredores: corredor azul, el rojo, el morado, el verde. Esos 5 corredores, de acuerdo al proyecto, debería tener 5.000 buses y apenas tiene menos de 800. Pues una de las tareas urgentes que debería hacer la ATU, por ejemplo, es convocar a licitación esos 4.800 vehículos, buses que faltan, que es mucho más fácil de implementar. Otra medida que podía hacer la ATU, por ejemplo, que cuando se hizo cargo la ATU, uno de los comentarios que hice, pero finalmente ni me han hecho caso, el metropolitano, por ejemplo, tenemos de sur a norte, la población de Villa El Salvador, para ir al aeropuerto, tiene que tomar combis, cúster y de una forma ilegal. Igual los que vienen de Coyique. Si solamente de Tomás Valle se pusiera un alimentador al aeropuerto, y esto lo he conversado con 2 gerentes de los concesionarios del metropolitano, y están encantados, quieren hacerlo. Poner buses de Tomás Valle, Túpac Amaru y Tomás Valle al aeropuerto, un alimentador. Y tenemos la población del sur y del norte, puede ir al aeropuerto en un metropolitano. Pero es una decisión ya. Entonces, decisiones de esa naturaleza tiene que hacer la ATU. Igualmente, hubo un servicio, por ejemplo, de la estación central a Gamarra, que también es un punto de atracción importante. Ya no existe tampoco ese punto de atracción. ¿Por qué no existe? Que permitía conectar el metropolitano con la línea 1. Con la línea 1. Pero por algunas razones que no conocemos no se ha reactivado. Pero eso, por ejemplo. Les quiero contar que ya existe una línea que te lleva al aeropuerto, que es la línea amarilla. La línea amarilla ya se extendió, que va por la Panamericana y puede llegar hasta el aeropuerto. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado para que la ATU extienda esas rutas que ahora sí pueden operar en el Callao? Porque antes no podían operar porque eran concesiones solo de... Claro, era del Callao, era provincia distinta. Pero la línea amarilla pues no tiene nada que ver con el metropolitano. En cambio, si el metropolitano lleva su alimentador al aeropuerto, está atendiendo a la población de Villa El Salvador y todo el recorrido del norte. Y llegaría fácilmente al aeropuerto. No necesita ir con taxi del aeropuerto a Villa El Salvador. Toma el metropolitano y se va. Y eso reduce la carga de taxis y de autos privados que van al aeropuerto. Además también tenemos un servicio privado que va a Miraflores, de buses, que ya otra vez se ha vuelto a implementar. Pero yo creo que haya también, adicionalmente, hay unas cosas claves, como por ejemplo un muy buen sistema de sensibilización y educación vial. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera para tener resultados diferentes. Tenemos que cambiar. Y una forma es educando a la gente en cómo se moviliza en la ciudad. Es decir, tenemos un conductor a todo nivel, hablo no solamente de vehículos, porque después se repiten a nivel de vehículos más pequeños, muy agresivo, donde no hay una consideración hacia el otro. Entonces no podemos, porque el espacio público es compartido, es de todos. Entonces todos tenemos que poner de nuestra parte para que funcione. Entonces yo creo, cuando hablamos de medidas que pueden ser a muy corto plazo, es una buena campaña de educación y sensibilización para mejorar la forma en que manejamos y mejorar también, porque eso nos ayudaría a disminuir los niveles de congestión. Tú ves los carros que caminan de izquierda a derecha por la vía cuando uno debería ir en un solo carril. Después, otra cosita que me parece importante es que el mercado va evolucionando y tenemos que estar muy atentos, por ejemplo, las aplicaciones.
Actualmente tenemos todo un sistema de aplicaciones que te permite acceder a una cantidad de servicios, taxis, carpooling, transporte no motorizado, como hemos hablado. Entonces yo creo que de alguna manera hay que ordenar eso y ver cómo hacemos para promover. Y yo creo que eso también es fácil porque el sector privado de alguna manera está ayudando a eso. Sin embargo, una de las soluciones que hemos visto más recientemente y que no necesariamente es una positiva es el servicio de colectivo, o sea, el servicio de taxi colectivo en el cual van parando de punto a punto, que ha sido, si bien no promovido, pero aceptado por ciertos grupos y en el Congreso también. Entonces, que quizás es un punto de retroceso en la conversación. Eso es importante aclarar. ¿Por qué existe autocolectivo? El autocolectivo existe porque el transporte urbano es deficiente. Como el transporte tradicional, como hemos dicho, ya lleva más de 18 millones de pasajes diarios, pues el pasajero que está en cualquier extremo de la ciudad está esperando a su combi. O viene lleno, o como viene parando en cada lugar, no lo va a llevar. Y está al costo del autocolectivo. Toma el autocolectivo. Paga más, va sentado, pero va en autocolectivo. O sea, hay demanda de viaje en autocolectivo. Por eso tenemos un promedio de 300.000 taxis. Una parte de ellos hace autocolectivo todo el día, en todos los corredores. Y eso no va a cambiar si es que no tenemos un servicio integrado de transporte. Es decir, no hay oferta. O sea, una mayor oferta es necesaria para eso. Así es. La única forma de que el autocolectivo va a desaparecer, si tuviéramos un sistema integrado, evidentemente la gente va a tomar el bus del sistema integrado, porque es más barato, porque lo va a llevar más rápido. Y porque va sentado. Y porque va sentado. En un espacio limpio. En un espacio limpio. En cambio, en tanto no tengamos eso, está el autocolectivo y el taxi barato. El taxi más barato del mundo, probablemente. Ningún servicio de taxi en el mundo es tan barato como en el Perú, como en el Lima. Pero es la sobreoferta de taxis. Normalmente un servicio de taxi es caro en cualquier ciudad, porque evidentemente es un servicio rápido. En Sao Paulo, por ejemplo, tú habrás visto ya, estuve en la visita que hice, el corredor segregado de los buses en Sao Paulo, no están con un muro, para que no entren los vehículos privados, no, está pintado de amarillo. Y hay un letrero que dice que pueden entrar al espacio segregado de buses solamente taxis con pasajeros. En Sao Paulo. Eso indica... Como una vía de alta demanda. Así es, solamente entran taxis, como entraran los taxis al metropolitano, ¿no? Es así. Pero y aquí con la enorme cantidad de autos colectivos y taxis que hay sería imposible, pues es imposible. Por eso se ponen muros para que no entren, ¿no? Y aún así se meten. Y así se meten. Pero definitivamente yo creo que los colectivos también requieren un control. Por ejemplo, en la avenida Arequipa tenemos los buses del Corredor Azul y comparten con los buses del Corredor Azul la circulación. Entonces la autoridad también tiene que ejercer su control debido. Pero, por ejemplo, también antes hablé del carpooling y, por ejemplo, hacer corredores de mayor demanda. ¿Por qué no promovemos, por ejemplo, como tú bien has dicho, como hay en Sao Paulo, como hay en Chile, como hay en muchas partes del mundo, corredores donde vayan vehículos con más de 2 personas? De tal manera de incentivar, por ejemplo, yo todos los días voy en vehículo en la misma ruta, yo podría llevar un vecino, podría llevar una persona y vamos juntos. Y de tal manera ya no serían 2 vehículos en la vía, sino solo uno. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer. Es el carpooling, lo que está explicando es el carpooling que hay en Chile. En Chile funciona muy bien. Claro. Es que en nuestro medio se complica todo porque ya se va a tomar como un auto colectivo, como un servicio irregular. Entonces la policía, la policía no, porque no son competencia, los inspectores van a intervenir. Es complicado. Es complicado. Tema, ¿no? Y si bien hemos sacado soluciones, consolidación, homologación, reducir los impuestos, bajar los aranceles, el fortalecimiento de la ATU, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco a ambos por una muy interesante conversación. Yo he sido Emil Cayó, a nombre de mis 2 invitados, nos despedimos. Los dejo en hora 11 con Melissa Pesquiera. Muy buenas noches y nos vemos el lunes.